La educación fue un punto crítico durante la Revolución. Soy Israel Emanuel Rangel Hernández y comenzaré a hablarles de los maestros en esta época. La Revolución fue una época de cambio para el país, tal vez no la mejor para la población mexicana, pero fue el modo de derrocar el injusto gobierno que se tenía. Antes de la Revolución Mexicana existía una filosofía discriminatoria muy marcada hacia los campesinos y obreros, aún pese a la gran labor que realizaban cotidianamente para que no les faltase el pan de cada día. Desafortunadamente, antes de la Revolución no se hablaba de un problema en la población rural del país y se vivía en una dictadura a cargo del general Porfirio Díaz, en donde la riqueza del país solo estaba controlada por una población mínima del mismo. La educación en esta época se vio interrumpida por la guerra, en donde el plan de Díaz era homogeneizar la educación en México mediante planes de estudio en la escuela normal. La Revolución Mexicana pausó el proyecto de educación de Porfirio Díaz, el cual pretendía instruir a los ciudadanos mexicanos preparados de forma intelectual, físico y estético. Díaz estableció la necesidad de educar al país para que existiera esa estabilidad económica y social. Por otro lado, los maestros en su mayoría no formaron parte de política o del movimiento armado y continuaron desempeñando su labor sin importar el gobierno para el que trabajaban. Sin embargo, fueron víctimas de política y padecieron del retraso de sus sueldos e incluso sufrieron despidos por colaborar con el enemigo. Algunos otros participaron en el movimiento armado y llegaron a ser jefes políticos y militares. También influyeron en discursos y programas de algunos grupos revolucionarios. De esta manera el papel de los maestros fue distinto, sin embargo la mayoría buscaba seguir con su labor tratando de educar al campesino mexicano. Pero el gobierno, buscando que participaran a favor de ellos en la lucha armada, buscaba métodos para que dejaran la instrucción educativa y se unieran a la guerra. Soy Andrea Moedano y les hablaré sobre las escuelas rudimentarias. Las escuelas llamadas rudimentarias habían sido creadas para alfabetizar e impartir los rudimentos de la instrucción. Algunos maestros comenzaron a denominarlas irónicamente escuelas de peores nada, debido a que peor era que en las áreas rurales no hubiesen escuelas de ninguna clase. En esta ley se consideraba lo siguiente: enseñar a hablar, leer y escribir en castellano y a realizar las operaciones fundamentales y usuales de aritmética. No era obligatorio y se impartía a quienes asistían, sin distinción de edad ni sexo, distribuyendo alimentos y vestidos a los educandos que los necesitaran en medida de la posibilidad del gobierno. La escuela rudimentaria era tema de gran debate. Algunos decían que lo que se necesitaba era educación y no instrucción. Otros más opinaban que no se comenzara la tarea de crear escuelas, sino hasta cuando estuvieran listos los maestros competentemente preparados en las escuelas normales rurales. Y, en otra opinión, que los maestros destinados a las regiones indígenas hablaran los idiomas que ahí mismo se practicasen. Para lograr un trato justo en la educación y en los trabajos de los mexicanos, se establece la nueva Constitución. Soy Oscar Manuel Acosta y hablaremos de esta nueva Constitución. Con el paso de la Revolución nace la Constitución de Cádiz de 1917, la cual reemplazaría a la de 1857, en donde el artículo 3 estaba destinado a la educación. En este se hablaba de que la educación sería libre y laica. Habrá instrucción pública y privada, para primaria elemental y superior, los cuales eran los niveles de esa época, además de que ninguna corporación religiosa o ministro religioso podría ser parte de la educación. El artículo 31 habla de las obligaciones de los mexicanos, en donde comienzan con que es obligación de los mayores mandar a sus hijos o pupilos a recibir instrucción básica, asistir en tiempo y forma a los lugares designados para recibir instrucción cívica y militar, alistarse en la Guardia Nacional para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden, además de contribuir para los gastos públicos de la Federación, Estado y municipio. El 123 habla del trabajo y de la previsión social, en donde se establecen las condiciones adecuadas para la labor de los trabajadores, campesinos y de empresas. Se establecen las jornadas laborales, los pagos, el trato de niños y de mujeres, así como las formas de pago y la seguridad que tenían bajo contrato de trabajo. Todo con el fin de buscar el bienestar de los trabajadores. Claro que fue una época de cambio para el país. Se logró regresar a las tierras mexicanas, conseguir las condiciones de trabajo dignas, así como de la educación justa para el pueblo. ¿Crees que fue suficiente para conseguir el México que queremos? Lo dejo a tu criterio.